¿Qué decía Leire Pajín? Santiago Abascal, buenas noches. Bueno, yo no me acuerdo de Leire Pajín, buenas noches. ¿Cómo decía? Una conjunción planetaria va a hacer coincidir al presidente de los Estados Unidos y al presidente de la Unión Europea, en ese momento, presidente en ejercicio, ¿no?, de la Unión Europea, Zapatero. Y parecía que aquí, efectivamente, el mundo se iba a paralizar porque Obama terminaría recalando en España. Oye, ni por esas. Era por Zapatero, ni por esas vino a España. Y mira que parecía que sí. Pero seguimos pensándolo. Yo creo que padecemos de cierto papanatismo europeísta, de cierto papanatismo europeísta, como decía Unamuno, ¿no?, de cierto papanatismo americanista. Es decir, parece que va a venir Papa Obama y que nos va a resolver alguno de nuestros problemas. Ha viajado muchas veces, como bien has dicho, a Francia, al Reino Unido y a Alemania, y no por eso se libran de sus problemas. Y aquí parece que siempre necesitamos que hable alguien de nuestros problemas interiores, ¿no?, que hable Obama sobre la necesidad de mantener la unidad de España, que lo diga Merkel. No va a venir nadie a salvarnos y a librarnos de nuestras irresponsabilidades y de aquello que nosotros no somos capaces de acometer. No va a venir nadie a derogar el fallido Estado de las Autonomías para acabar con el déficit y con otras tantas cosas malas que el Estado de las Autonomías ha traído. Entonces, a mí me da un poco pena, ¿no?, y cuando veo a nuestros políticos hablar de estas visitas como si fueran el maná. Hombre, si nos va a traer un plan Marshall o un plan Obama con muchísimos millones, pues quizá tengamos que pensarlo, ¿no? Pero yo creo que está algo sobredimensionado. En cuanto a la formación de gobierno, a mí me pasaba hasta hace poco como a Federico Quevedo, que los días pares pensaba que iba a haber gobierno y los días impares pensaba que iba a haber elecciones. Desde que Pedro Sánchez visitó en esa imprudencia, traición y deslealtad tan grande al conjunto de los españoles a Puigdemont, perdiendo el... Oremos. El sitio este donde la espalda pierde su buen nombre. Y visitó a ese desleal, a ese traidor. En este momento de constitución del gobierno, yo creo que nos dijo claramente todo. Está dispuesto a entregar lo que sea, ¿tú ves a pactar con quien sea. Abascal que efectivamente ves a Pedro Sánchez? Yo en estos momentos creo que Pedro Sánchez está dispuesto a entregar lo que sea, y creo además que los separatistas prefieren un gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Pablo Iglesias. Serían capaces de abstenerse para enfrentarse a una posición de mayor debilidad o de mayor entreguismo del que en estos momentos hay. Os digo una cosa, creo que este fin de semana tenemos alguna encuesta, Sigma 2, y ojo con la encuesta de Sigma 2. La encuesta de Sigma 2, el titular que a mí me han dado, no sé si luego será o no, el titular es que la suma de PP más Ciudadanos da mayoría absoluta. Daría mayoría absoluta. Con lo cual, eso también va a dar alas a que el señor Sánchez, claro, pero es que con los podemitas, lleguen a un acuerdo como sea para evitar un gobierno del Partido Popular. Oye, Antonio, y otra cosa importante, si Obama prefiere ir a Arabia Saudí que a España, pues que vaya a Arabia Saudí. Que yo creo que es uno de los grandes problemas de Occidente, que tengamos aliados como Arabia Saudí. Hoy se ha conocido un vídeo hecho por periodistas ingleses donde desvela muchas cosas que ya sabíamos, pero cómo se están atacando los derechos humanos en Arabia Saudí, cómo se vive en un régimen de terror impuesto por el islamismo más radical, cómo esa misma Arabia Saudí financia mezquitas en España, y vemos que nuestros supuestos visitantes ilustres pues se van a Arabia Saudí antes que venir a España. Bueno, aquí le habéis llamado ponderado al ministro. Yo iba a decir que este ministro tan blandito, que se ha quedado corto, que por fin una vez dice lo que tiene que decir de todo esto, pues yo quiero felicitarle. Y además, claro, es que no es el ministro culpable, y somos nosotros, de que Pablo Iglesias hace muy poquito diera conferencias en Enrico Tabernas, como ha recordado Federico Quevedo, hablando de la perspicacia de ETA, en una intervención que se puede ver en internet, absolutamente elogiosa ante aquellos que le estaban escuchando. ¿Y qué es un Enrico Taberna? Porque quizá haya que recordarlo porque han pasado unos años. La sede social de Ribatasuna, uno de los partidos ilegalizados por integración en banda armada. Hay que recordar que acaba de decir Pablo Iglesias que Otegi es un preso político. Hay que recordar que acaban de negarse en Navarra, con estos con los que han pactado, con Bildu, a hacer una condena de los atentados de Bruselas, porque había una referencia a España y a Europa. Sí, entonces, claro, el ministro ha dicho que hay conexiones con el movimiento terrorista. Esas conexiones han existido. Que ahora estén dormidas, efectivamente, sin pedir perdón, sin pedir disculpas, no han cambiado. Lo que pasa es que ahora no les convienen, porque esos 5 millones de personas que les han votado, hay gente muy normal, hay españoles bien intencionados que han caído en la trampa y que han seguido a estos radicales y a estos extremistas. Pero eso es radicalmente cierto. Ahora bien, que el ministro le achaque esto, el de Justicia o el de Interior o cualquiera de este gobierno,
a Podemos, pues también se las trae. Porque ¿por qué pactan con Bildu en Navarra? Pues porque Bildu no está ilegalizada. ¿Por qué está en una Herriko Taberna? Porque no se cerraron las Herriko Tabernas como se tenía que haber hecho. O sea que esto no se ha combatido. Y como no se ha combatido, se ha legalizado, se le ha dado carta de naturaleza y están en las instituciones, y hablo los partidos, las franquicias políticas de ETA, pues ahora se puede pactar con ellas, se puede hablar con ellas. Muy rápidamente, yo creo que efectivamente había unos que mataban y otros que preparaban el caldo de cultivo para que se matase. Por eso Arnaldo Otegi fue condenado por integración en banda armada. Claro, sí, sí. Es decir, Totalmente. formaba parte de la estructura de ETA. Cuando Pablo Iglesias dice que Arnaldo Otegi está preso por sus ideas políticas, que por lo tanto es un preso político, está demostrando su conexión con el movimiento terrorista, conexión ideológica, conexiones relacionales, de amistades que están demostrando que tienen con Sabino Cuadra, con el senador por Guipúzcoa, con el propio Arnaldo Otegi. Hay una conexión con todo ese mundo. Que no todo el electorado de Podemos esté en eso, de acuerdo, pero que los dirigentes la tienen, que es recientísima, que la mantienen y que la cultivan, luego se pueden hacer los escandalizados, como bien dice Ricardo, quizá de una forma impostada, pero esa conexión existe. Lo verdaderamente grave de la posición de Pablo Iglesias no es esa en la que han caído, yo creo que erróneamente muchos españoles, de bueno, como ETA no mata hace tiempo, vamos a dar una solución a los presos. No es esa. La posición de Pablo Iglesias es muchísimo más grave que esa todavía, porque Pablo Iglesias insiste en la inspiración política de ETA, y el problema no es que diga que hay una inspiración política en ETA. ETA tiene una pretensión política que es la destrucción de España. Es decir, hay un fundamento político, para ellos una razón política, un objetivo político. El problema es que para Pablo Iglesias esa inspiración política de alguna manera disculpa el ejercicio del terrorismo y obliga a darle soluciones democráticas, soluciones políticas y no únicamente soluciones judiciales, condenas. El problema es que esos terroristas que han asesinado, que han dado tiros en la nuca, con un objetivo político, se les quiere precisamente por esa naturaleza, por ese impulso político del crimen, disculpar en parte cuando en realidad debe constituir un agravante, porque asesinar con pretensiones políticas es yo creo que algo que debe estar mucho más penado. Yo creo que el inmenso lío no es solo la financiación de las autonomías, que lo es el propio sistema político, administrativo, jurídico español. Es decir, para el español o la española, para ser ciudadanos de pleno derecho, parece que tuvieran que ser catedráticos de derecho administrativo para poder desenvolverse. Si además eso lo incorporamos, como proponía Federico, que las autonomías recaudasen, yo creo que nos haría más desiguales, porque habría competencia fiscal que, habida cuenta de cómo son los políticos en España, creo que no saldríamos beneficiados. Yo francamente creo... Habría unas diferencias mayores, habría comunidades de primera, de segunda, de tercera, de cuarta división y vamos, y algunas casi equiparables a algún país africano. Muchos sistemas federales, si funcionan así, no son Sí, pero en España se ha demostrado cómo han funcionado las autonomías. Antes decía una cosa muy importante, Pedro, decía, es que se les ha dado unas competencias en materia sanitaria y educativa para los que no están preparadas. Efectivamente, no están preparados, sobre todo si además duplican el gasto. Cuando la competencia sanitaria estaba en manos de las políticas sanitarias públicas, estaba en manos del Estado en el año 93, el gasto era 32.000 millones de euros. Empieza un proceso de transferencias que concluye en 2003 y cuando ya están en manos de las autonomías, que ahora dicen que la hepatitis es del Estado, cuando estaba en manos de las autonomías empiezan a costar 68.000 millones de euros, sin que la población en esos 10 años haya envejecido extraordinariamente, haya enfermado repentinamente. ¿Por qué? Porque las autonomías gestionan mal. ¿Y por qué gestionan mal? Porque la lógica democrática asociada a las autonomías obliga a cada lidercillo territorial a aumentar el gasto público para ser elegido y para ser votado. Y Ciudadanos, pues cambiar si hace falta. Antes de las elecciones dijeron... No vamos a investir ni al PP, ni al PSOE, ni Podemos. Por ejemplo, o ganamos o la oposición. Literal de Albert Rivera. Y ahora está haciendo otra cosa. Por lo tanto, oye, Pedro Sánchez dijo ni populares ni populistas. Yo no estoy defendiendo a Pedro Sánchez. No, te digo porque todo el mundo dice cosas, claro. Cambiando de posición. Pero a mí me parece muy reveladora la posición de Albert Rivera en estas declaraciones. Yo creo que se ha retratado, y sobre todo ante una gran parte del electorado que ha confiado en él. Porque ha dicho, bueno, que nos dejen gobernar a Ciudadanos y al PSOE y luego podremos pactar con el PP o con Podemos alternativamente. Con el PP en materia de configuración del Estado, en donde hay bastante coincidencia, son dos partidos autonomistas, y con Podemos ha dicho en políticas sociales y regeneración democrática. Es decir, que a Ciudadanos le parece bien la política social de Podemos, que va por la vía de atacar a las personas que crean riqueza, que se la juegan, que están generando empleo. Yo pensaba que a Ciudadanos no le gustaba eso. A Ciudadanos le parece bien la política de Podemos de darle a la caja aquí y gastarse el dinero de todos los españoles como si lloviera. Y en materia de regeneración democrática también. Resulta que ahora Podemos ya no es bolivariano. Podemos, de verdad, ahora nos creemos que es un partido que cree en la democracia
liberal, como la hemos concebido en Europa, que cree en el imperio de la ley y en la separación de poderes? Yo pensaba que no. De hecho, Albert Rivera ha estado haciendo esas críticas durante toda la campaña electoral a Podemos. Y ahora resulta que van a pactar en regeneración democrática y materia social con ello. Es una gigantesca contradicción. Yo estoy plenamente de acuerdo con la última parte de la intervención relativa a las autonomías. O se coge a las autonomías por el pecho o por el cuello, o vamos a la ruina, a la quiebra y a la división. Que esto no lo ha hecho un gobierno con mayoría absoluta a la derecha, está claro. No solo esto, que algunos pedimos muchísimo más que reformarlas, pedimos suprimirlas. No ha hecho ni la reforma del sector público. Pero es que podría ocurrir que las propias circunstancias, dentro de 5 o 6 años, hagan que quienes hoy se oponen a esto radicalmente se vean obligados de otras fuerzas políticas, de otras ideologías, a abordar esa reforma. Porque si no, vamos a la quiebra del Estado. Yo creo que ese tipo de inversiones tiene una importancia tan grande, no solo para Valencia, no solo para la Comunidad Valenciana, para el conjunto de España. Es decir, sí nos afectan. Es decir, son verdaderamente excepcionales desde un punto de vista de la implicación económica que tienen, porque al final hay más recaudación de impuestos, más cotizaciones sociales, más empleo. Son determinantes para la economía nacional y deberían estar avaladas, respondidas, respaldadas a través de políticas de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que abrir una reflexión sobre dónde deben estar las políticas de ordenación del territorio, de urbanismo y de medio ambiente en cosas tan importantes. Y yo creo que deberían estar en manos del Estado, porque si no nos encontramos que entre 8.000 ayuntamientos y 17 comunidades autónomas, a donde puede llegar casi cualquiera, pues a veces pues hay gente irresponsable, chiquilicuatres, por llamarlos de alguna manera, que son capaces de tirar por tierra proyectos importantísimos, dañando no solo a los valencianos, sino al conjunto de la economía nacional. Claro, al final tenemos un país tan complejo, y esto ya nos pasó con la apuesta por los Juegos Olímpicos para la ciudad de Madrid, donde se nos decía, es que no sabemos quién es el interlocutor, si el ayuntamiento, la comunidad o el Estado. Claro, viene aquí un inversor, ve que todo es tan complicado, tan difícil, asociado a la incertidumbre política, a la inseguridad jurídica, como ya hemos vivido en algunas cosas, pues no somos nada atractivos. Me parece que lo peor de esto es la apariencia de mal deseo de compañía a los pescaderos y pescaderas. Es decir, eso es lo que me parece lo más grave, que ha podido parecer ofensivo cuando estoy convencido de que él no lo ha pretendido, quizá, pero efectivamente no se puede, no, ofensivo para los pescaderos digo, pero efectivamente no se puede tener la lengua tan larga y la piel tan fina como Ada Colau. Me parece que hay un lenguaje políticamente correcto y que no se puede trascender, incluso cuando se dice de alguien, ha hecho el gallego, no se sabe si sube o si baja, si viene o va. Oye, mi madre es gallega, mi abuela, y no se ofenden, pero políticamente siempre hay alguno al que le interesa. Y hay determinadas cosas, y cada vez más, cada vez estamos más fuera del discurso políticamente correcto. Hay palabras que no se pueden decir, no puedes decir españoles porque hay que decir españoles y españolas, y si no, eres machista. Y así tantas cosas. Nos podríamos poner a darle vueltas sobre hasta qué punto se está encorsetando el lenguaje. Esto es un exceso. Será más o menos afortunado, pero no da para más. Pero eso no está tipificado. En cambio, sí está tipificado no poner, hay una ley de banderas, no poner los símbolos. Sin embargo, todo el aparataje sancionador de esa ley fue en su día abolido por el Tribunal Constitucional porque eran sanciones muy elevadas. Y hoy, todo lo que tiene que ver con la ley de banderas está sin posibilidad de ser sancionado. Es decir, tú no pones la bandera de España en el ayuntamiento, no recibes una sanción por eso. La sanción la recibes una vez que el delegado del gobierno te requiere, te lleva después a los tribunales, el tribunal te ordena poner la bandera y tú desobedeces al tribunal. Pero hay que hacer toda una estrategia judicial larguísima, porque en estos momentos la ley de bandera no tiene aparejadas unas sanciones. Antes eran penales, pero bien podrían ser administrativas y muy contundentes o inhabilitación, etc. Debería existir, y al no existir hay que hacer toda esa ingeniería jurídica desde la delegación del gobierno. Yo lo he visto en el País Vasco, como por ejemplo, en la Academia de la Policía Autonómica Vasca de Arcaute, durante muchísimos años hubo un mástil de 20-30 metros con una icurriña. No estaba la bandera de España y legalmente tenía que estar, hasta que llegó un subdelegado del gobierno en Álava que puso en marcha toda esa maquinaria, les llevó a los tribunales, finalmente hubo un requerimiento y tuvieron que talar el mástil, con él debieron hacer 3 o 4 y pusieron todas las banderas. Pero es verdaderamente como que veo aquello de que en un país donde no hay justicia es un peligro tener razón. Yo creo que en un país donde no hay de verdad una división de poderes, donde se ha politizado tanto la justicia, pues hay verdadero riesgo de que a veces haya procesos judiciales... Pero tú cuando hablas de politización de la justicia es porque hay jueces y fiscales que actúan al servicio de un determinado partido. Claro, al final decimos, ¿estos que son progresistas o conservadores? Estos que están
en el tribunal que son progresistas o conservadores. Y en función de quién hace la Siempre fechoría estamos con eso. Y tus afectos, tú vas más directamente a investigarle o no. Entonces, a mirar ¿qué ha por otro ocurrido? lado o a entrar hasta el fondo. Sin duda. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay muchas veces que hay procesos judiciales donde luego la gente sale inocente y los propios partidos políticos, unos y otros, han terminado con la presunción de inocencia. Esto no significa que no haya corrupción, que hay muchísima. Pero yo creo que esto, yo aquí estoy en contra de lo que decía Antonio, de exigir la dimisión de alguien en cuanto se le ha denunciado, en cuanto se le cita a declarar. No. Es decir, yo creo que en esto hay que ser más serio y de verdad, teniendo en cuenta la falta de división de poderes que hay en España, se está terminando, yo creo que con la carrera política de mucha buena gente, y no solo eso, con el prestigio social. Claro, es que esa persona queda condenada de por vida. Santi, Adiós. gracias. Santi Abascal, Esther Jaén y Ricardo Martín.